Quiero agradecer a Dios y a las iglesias de Foran, Washington Avenue, Pelham Parkway y Cobb City por organizar este programa. También quiero agradecer a todos aquellos que nos acompañan por las distintas plataformas y redes sociales. Como se ha mencionado, esta es una serie evangelística sobre la segunda venida de Cristo. Es decir, por 6 noches consecutivas en el nombre de Jesucristo estaremos tocando un solo tema, la segunda venida de Cristo. Y vamos a ir por episodios, vamos a ir por temas, vamos a ir por capítulos, pero de ese mismo tema. En el día de hoy estaremos hablando de el día del Señor o el día de Jehová, y mañana acerca de las señales de la segunda venida de Cristo. El martes hablaremos del juicio divino y luego de la resurrección y glorificación de los justos, luego de el milenio y la resurrección de condenación, y terminaremos con la tierra nueva, Dios mediante. Así que quiero invitarte a que donde quiera que tú estés, tengas cerca la palabra de Dios. Es lo que vamos a estudiar aquí. Si deseas tener algo en que anotar, también sería bueno para que puedas luego, como los hermanos de Berea, confirmar si lo que estamos diciendo es así. Quiero invitarte a inclinar las cabezas para tener una nueva oración. Padre, gracias. Al abrir tu palabra, pedimos que el Espíritu Santo nos llene de gracia y de bendición en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia enseña que hay cosas secretas y cosas reveladas. Eso está en el libro de Deuteronomio 29:29. Cosas que son secretas y cosas que son reveladas. Los seres humanos somos curiosos y por lo general ignoramos o pasamos por alto a lo revelado y nos obsesionamos con lo secreto. Es decir, lo revelado es para nosotros, pero no le hacemos caso. Lo secreto no es para nosotros, Dios lo ha guardado en su sabiduría y entonces ahí queremos curiosear. Queremos saber, por ejemplo, cuándo viene el Señor. Cuándo Él viene. Queremos saber el día, queremos saber la hora, queremos saber el mes, queremos saber el año, queremos saber el minuto, queremos saber el segundo, lo cual no está revelado. E ignoramos la necesidad de estar preparados, lo cual sí está revelado. Vamos a hablar del día del Señor. Ahora, yo quiero decir claramente que por el día del Señor no nos referimos al sábado semanal. La idea no es hablar del séptimo día de la semana, que es el día del Señor, el séptimo día de la semana, sábado. Isaías 58, 13 y 14 llama al sábado mi día santo, pero no es a ese día al que nos referimos. Esta semana la hemos dedicado a la doctrina del fin, la segunda venida de Cristo, el evento de la segunda venida de Cristo, que tiene varias aristas, que tiene detalles que necesitamos saber, que es más que un día físico, tiene un antes y un después, hay cosas. Es la doctrina del fin, el escatón, el escatón. Ustedes han escuchado hablar de la palabra escatología. Escatos es último en griego y logos, estudio. Así que la escatología tiene que ver con el estudio de los eventos finales. Entonces, ese día del Señor, que en realidad es el día de Jehová, el día de Jehová se refiere al último día, al momento cuando Dios mismo intervendrá la historia, el día de Jehová, y que el Nuevo Testamento le llama el día de Jesucristo. Ustedes han leído en el libro de Filipenses 1:6 que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Ese día de Jesucristo que aparece en el Nuevo Testamento es el mismo día de Jehová que aparece en el Antiguo Testamento, y de ese día vamos a estar hablando en el día de hoy. Así que yo tengo un objetivo, quizás dos,
explicar la importancia de este tema en la Biblia. ¿Por qué tan importante? ¿Por qué tan urgente? ¿Por qué tan preeminente? ¿Por qué tan insistido el tema por los profetas de distintas épocas? O sea, ¿por qué el día de Jehová? Explicar la importancia de ese día, la relevancia de ese día para nosotros hoy y mostrar que tu destino o el mío en ese día depende de ti y depende de mí. Depende de nosotros, la importancia y depende de nosotros. Antes de entrar a la Biblia, quiero mencionar algunas de las teorías sobre el fin de la humanidad. Usted puede encontrarlas en internet, lo que usted quiera. Esta yo la tomé de Wikipedia y lo hago de ahí porque es algo público que todo el mundo puede ir a ver. Bueno, ¿cuáles son las teorías? Bueno, la mitología, las distintas mitologías nos hablan de que el mundo se acabaría por una guerra entre los dioses. Una guerra entre los dioses. Eso nos enseñan las distintas mitologías. Por ejemplo, la nórdica, por ejemplo, la hindú, son los mitos, las mitologías. Una pelea entre los dioses. Otra teoría es que el mundo se va a acabar por una pandemia global. Y ahora mismo esto toma relevancia porque estamos en medio de una pandemia, el COVID-19. Otra teoría es que el mundo se acabaría por un evento geológico. La erupción de un supervolcán, la contaminación atmosférica, el calentamiento global, ustedes han escuchado de eso. O un evento astronómico, es decir, ¡pum!, un gran asteroide que impacta la Tierra o un gran agujero negro que nos absorbe. O un evento económico como el colapso de la economía mundial, flash, que provoca estallidos sociales. O un evento biológico, es decir, una falla en la alteración del ADN con las miles de pruebas y ensayos que se hacen, o un evento bélico como una tercera guerra mundial, o una invasión alienígena extraterrestre, o un evento nuclear como el que ocurrió en 1986 en Ucrania, ustedes han escuchado hablar de Chernobyl, o el que ocurrió en el 2011 en Fukushima, en Japón, no hace tanto tiempo, o una guerra química o biológica, o una guerra climática. Hemos escuchado hablar de la manipulación del clima, o la destrucción de Alá, según la fe musulmana. Pero también tenemos lo que enseña las Sagradas Escrituras, lo que enseña la Biblia, que nos asegura que el mundo no se acabará por ninguno de esos eventos. No porque un asteroide nos choque, no porque una pandemia nos arrase. No será el COVID-19, el COVID-19, lo que acabará con el mundo. Ni un evento bélico, ni una guerra nuclear, ni una tercera guerra mundial, ni una lucha entre potencias, sino un acto divino. Dios intervendrá la historia en un juicio que nos enseña la palabra de Dios. Y quiero que veamos este elemento, ¿ok? El día de Jehová o el día de Jesucristo está asociado a un juicio. En la Biblia se nos enseña, se nos presenta frecuentemente el concepto de que Dios entra en juicio con los habitantes de la tierra. Dios interviene en la historia para juzgar esa historia. Y yo quiero invitarte a que tú abras la palabra de Dios en el libro de Judas. El libro de Judas está justo antes del libro de Apocalipsis. Así que vas todo el fin de la Biblia, llegas a Apocalipsis, te vas a encontrar con el libro de Judas. Judas tiene un solo capítulo. Por tanto, lo que hacemos es citar los versos. Si yo digo Judas 14, solo tiene que ir al verso 14 porque es un solo capítulo. Bien, Judas comienza diciendo que él tenía planes de escribir de otras cosas, pero que le fue necesario escribir de este tema relacionado precisamente con el día final, con los eventos finales, por una necesidad que se presentó y él decidió salir a defender la fe de los santos. Obviamente usted sabe que este no es el Judas que traicionó a Cristo. Estamos hablando de otro Judas, posiblemente el Judas, hijo de José, medio hermano de Jesús, uno de los líderes
posteriores en la iglesia primitiva. Él dice en el verso 14, de estos también profetizó Enoc, menciona a Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Dice, para hacer juicio, escuchen bien, juicio contra todos y dejar convictos es prisioneros a todos los impíos por sus obras impías que han hecho impíamente. Se repite mucho, los impíos, obras impías, impíamente. Escuchen esto. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Así que Judas dice, Enoc, pero yo quiero que ustedes noten el tiempo. Nosotros estamos hablando de alguien que escribe en el siglo primero y se está refiriendo a alguien llamado Enoc, séptimo desde Adán, que cuando vamos a su historia, en Génesis capítulo 5, comienzan esas genealogías, 5, 6, esas genealogías, y ahí se menciona, uno de ellos es Enoc, séptimo desde Adán, que fue transportado por Dios al cielo. Y Judas se refiere a él como siendo un profeta que profetizó la segunda venida de Cristo y que tan temprano como casi al comienzo de la humanidad, obviamente habían pasado varias generaciones y vivían mucho tiempo, y se superponían, pero él dijo que Dios haría juicio. Y dice que esos hombres que estaban en su tiempo y que vendrían como los define como murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, que la boca está inflada y adulan a las personas para sacar provecho. Pero me interesa que él dice que Dios viene a castigar y viene a hacer juicio y que pasará castigo por todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Dios mismo. Esta es interesante porque Judas está citando aquí una obra judía extracanónica que se llama el libro de Enoc. El libro de Enoc, el capítulo 1, el verso 9. Y debo decir que el hecho de que Judas cite una literatura extracanónica no significa que el libro es inspirado. No necesariamente. No necesariamente. Hay evidencias de alteraciones posteriores en esos libros. Pero dicho del mismo Pablo. El mismo Pablo citó a autores paganos y eso no hace al autor pagano inspirado. En la primera carta a los Corintios 13:33, Pablo citó a un poeta y dramaturgo del siglo IV llamado Menandro. Cuando Pablo dijo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Pablo no está canonizando a Menandro. Lo que pasa es que la verdad es verdad de Dios donde quiera que se encuentre. Y si la tiene un profeta, un poeta, un dramaturgo, si es verdad de Dios. Luego en Hechos 17:28, Pablo dijo en ese gran discurso en el Areópago, refiriéndose al Dios desconocido, él dijo, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Nosotros sabemos que eso fue citado por Epimedes, filósofo y poeta del siglo VI. Nosotros sabemos que dijo eso. Y luego dice, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿Ok? Y nosotros sabemos que eso fue fenómenos de Arato o posiblemente Cleanto el estoico. Así que aquí está Judas citando algo que él entiende que es verdad, que Jesucristo vendría y que alguien llamado Enoc, que no tenemos nada de él registrado, escrito por él, pero que sabemos que era un hombre de Dios, ya profetizó desde tanto tiempo antiguo que el Señor vendría con su decena de millares a pasar juicio. Ahora bien, en ese mismo texto de Judas, nosotros encontramos tres amonestaciones y tres imágenes que él encuentra del Antiguo Testamento que apuntan al día del Señor. Tres imágenes. En el verso 5
de Judas, Judas 5, dije que tiene un solo capítulo, él dijo, os amonestar. Y porque ustedes saben que Dios, habiendo salvado a su pueblo de Egipto, ¿ok? Después destruyó a los que no creían. Así que el éxodo, Judas está diciendo que el éxodo se convirtió en una figura de lo que sería el día del Señor, donde el pueblo de Dios sería rescatado y los enemigos de Dios serían destruidos. Esa es la primera imagen que nos da Judas. La segunda imagen que Judas nos da está en el verso 6, donde él dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su habitación, han sido reservados bajo oscuridad de prisiones eternas. Dice hasta el juicio del gran día. Quiero que noten la expresión de el gran día. Ahora, nosotros sabemos que Apocalipsis capítulo 12 habla de esa guerra y habla de una expulsión que hubo en el cielo hacia la tierra, llamada también el abismo. Y la prisión tiene que ver con limitación, tiene que ver con sujeción, tiene que ver con acorralarte en un lugar y limitar tu acceso. Entonces él está diciendo, así como Dios supo castigar a los egipcios, así como Dios supo castigar a los ángeles, ¿ok? Y reservarlos para el día del juicio, para el gran día del juicio. Y ahora menciona otro caso. Y el verso 7, Judas 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades de la comarca. Y dice que esas ciudades habían fornicado, también fueron puestas como ejemplo, dice él, sufriendo el juicio del fuego del castigo eterno. Así que 3 ejemplos. El pueblo de Dios liberado, los egipcios destruidos. Los ángeles que no guardaron su dignidad, su posición, enviados a prisiones eternas, aguardando el día del juicio. Sodoma y Gomorra se dieron a la fornicación y entonces fueron colocadas como ejemplo del fuego eterno. Ahora es interesante porque otro libro, el libro de Lucas, habla precisamente de el caso de Sodoma y Gomorra y lo pone en la perspectiva del día del Señor. En el libro de Lucas, capítulo 17, habla de Sodoma y Gomorra, pero trae ahora otra imagen del Antiguo Testamento que son los días de Noé. Como fue en los días de Noé, dice Lucas 17:26, como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Escucha, la venida del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre, que los hombres comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Ahora vienen los días de Lot, otra vez Lot, que comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban, hasta el día que Lot salió de Sodoma y llovió fuego y azufre y los destruyó a todos completamente. Judas le llama fuego eterno. Obviamente no arden al día de hoy. Son las consecuencias que son eternas. Ahora el 30 dice que así será en el día, que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y otra vez el verso 31, en aquel día, el que está en la azotea no suba a buscar los bienes o no descienda a tomarlos. El que está en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Ahora bien, yo quiero presentar algunos textos que hablan del día de Jehová en el Antiguo Testamento y luego algunos textos que hablan del día de Jehová en el Nuevo Testamento o el día de Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y cómo ese día de Jehová que se había prometido, ahora Jesucristo al venir y decir que vuelve otra vez, se convierte en promesa de Cristo Jesús. Lo primero que debo decir es que muchas veces, ¿ok? El día de Jehová en el Antiguo Testamento aparece en el contexto de profecías de doble cumplimiento.
Es decir, anunciaban algo que estaba pasando en los días del profeta y anunciaba también el día del escatón o el día final. Y eso, yo le voy a dar un ejemplo del Antiguo Testamento en Isaías capítulo 3c, pero ustedes conocen eso de Mateo capítulo 24, una profecía de doble cumplimiento, gloria al Señor. Es decir, le preguntan a Jesucristo, dinos cuándo serán estas cosas, qué habrá de tu señal y de tu venida al fin del mundo. Y Jesucristo comienza a hablar de dos cosas, de algo que pasaría en esa generación, sería posteriormente la caída de Jerusalén, pero detrás de eso y mucho más profundo y amplio, estaba hablando del día final. Así sucede en muchas ocasiones con los profetas del Antiguo Testamento, que están hablando de una destrucción inminente que viene, una destrucción, un castigo, sea para los egipcios, sea para los babilonios, sea para el propio Israel, y se habla como del día y del día, pero cuando usted lo analiza se da cuenta que el profeta está hablando de mucho más que la simple destrucción de una nación. En el libro de Isaías, capítulo 13, verso 1, dice profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós, el profeta Isaías. Miren cómo nos estamos moviendo. Comenzamos con Judas, y allí encontramos que él dijo, señores, esto desde Enoc, séptimo desde Adán, habló de esto. Miren cuánto tiempo. Y entonces presenta tres imágenes. El éxodo, y Dios castigó. Los ángeles que no guardaron su dignidad, y Dios los aprisionó esperando el día. ¿Ok? Sodoma y Gomorra. Y entonces conectamos con Sodoma y Gomorra y vinimos a Lucas. Vinimos a Lucas en los evangelios. Y vimos que Lucas también habla de Sodoma y Gomorra en el contexto del día. ¿Ok? Pero junto con Sodoma y Gomorra nos trae los días de Noé. No hablé de Mateo, porque mañana hablaremos de las señales. Estamos hablando hoy del día de Jehová. Y lo que estoy haciendo ahora es hablando del día de Jehová, primero en el Antiguo Testamento, luego el día de Jehová en el Nuevo Testamento. Y le estoy mostrando que el día de Jehová, por lo general, aparece en el contexto de profecías de doble cumplimiento, donde el profeta está hablando de algo, de una destrucción que viene en sus días, pero también está hablando de algo mucho más. Y yo le voy a poner un ejemplo que ustedes lo van a entender muy fácilmente. Muy bien, vamos a leer algunos versos de Isaías capítulo 13. Dice, aullad. ¿Qué es un aullido? Los animales aullan, así es un grito aterrorizado. Dice, aullad, porque está cerca el día de Jehová. Isaías 13:6. Aullen, porque está cerca el día de Jehová. Vendrá con asolamiento del Todopoderoso. Toda mano se va a debilitar y va a desfallecer todo corazón de hombre y será lleno de terror y de angustia y de dolores, y dolores se van a apoderar de ellos. Puedes seguir leyendo, pero el verso 8 dice, he aquí que viene el día terrible y de indignación, día de ardor y de ira. Va a convertir la tierra en soledad, a raer de ella sus pecadores. Y el verso 10, miren qué dice. Si ustedes notan que el contexto inmediato está hablando de el día de Jehová en el contexto de la destrucción de Babilonia, histórica. Pero ahora dice cosas el profeta, que luego los demás profetas lo van a recoger y lo van a aplicar al gran día de Jehová. Dice el verso 10 de Isaías 13, por lo cual las estrellas de los cielos, y sus luceros no darán su luz. El sol se va a oscurecer al nacer y la luna no dará su resplandor. Cuando usted revisa todo el texto, usted se da cuenta de que está hablando no solamente del castigo de la Babilonia y del día de Jehová para destruir a Babilonia, sino del día final, Dicho sea de paso, ese texto fue recogido por Mateo 24:29, donde dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. De igual manera, Lucas 21:25 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las aguas. Es una imagen que se toma del libro de Isaías. Ahora, yo quiero mencionarles a ustedes otros textos. En la Biblia hay un libro pequeñito que se llama Joel.
es uno de los llamados profetas menores, los 12, porque sus escritos eran más breves, no porque fueran menos inspirados. Ese libro de Joel, escrito de acuerdo a Joel 3:1, pero posiblemente al final del exilio. Y otro librito pequeño que la gente no le hace mucho caso, que es el libro de Sofonías. Tanto el libro de Joel como el libro de Sofonías tienen en mente el día de Jehová. Los dos hablan del día de Jehová y su preocupación es el día de Jehová. Yo voy a leer algunos textos de Joel, otros textos de Sofonías. Por ejemplo, miren qué dice el libro de Joel, el capítulo 2, los versos 1 al 2. Dice, proclamen ayuno. Y Joel tiene un componente interesante y es que su insistencia es que el pueblo se prepare para el día, que el pueblo se humille para el día para el día de Dios. Incluso es Joel que habla de que Dios derramaría su espíritu antes de ese día sobre su pueblo. Algunos textos de Joel. Joel 2, 1 y 2 dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a los moradores de la tierra. Clamen a Jehová. Y ahora dice el verso 15, ay del día, porque está cercano el día de Jehová y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Esto dice Joel 1, 14 y 15. Hagan ayuno porque el día viene. En Joel 2, ahora dice lo siguiente, toquen trompeta en Sión, den alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Miren cómo dice ahora, miren cómo él lo describe, dice, día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra. De nube y de sombra sobre los montes se extiende el alba. Y sigue hablando de lo terrible que será el día de Jehová. Una última cita de Joel, ustedes la conocen, es que dice que en ese día Dios iba a derramar su espíritu. Antes de ese día, Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, sobre los hijos y las hijas, los siervos y los potentados, hombres y mujeres. El verso 30, y daré prodigios en el cielo, en la tierra, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día grande de Jehová. Si usted va al libro de Sofonías, el capítulo 1, Sofonías en el capítulo 1, verso 14, este es otro profeta, Sofonías. Ok, algunos de estos profetas se llevaron cientos de años, otros se llevaron 10, 20, 30, algunas decenas. Pero este dice, de los tantos que estoy hablando, mira lo que dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz en el día de Jehová. Allí gritará el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad, día de nublado, día de entenebrecimiento. Y ahora dice en el 16, día de trompeta, día de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres de la tierra. O sea que el día de Jehová, ese día de Jehová tiene dos vertientes. Será un día terrible para algunos, pero será un día de algazara y alegría para otros. Eso lo enseña Sofonías, el capítulo 1. Sofonías 3 dice, Jehová está en medio de ti poderoso. Él, en ese día, Dios se va a regocijar sobre ti con cantos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar del libro de Daniel? Hablé de Joel, hablé de Isaías, hablé de Joel, hablé de Sofonías. Todos ellos dicen, viene el día de Jehová, a distintas generaciones. Viene el día de Jehová, es un día terrible, hay que prepararse para ese día. Viene el día de Jehová. Pero en Daniel capítulo 12, ¿ustedes han escuchado el libro de Daniel? Daniel habla de un tiempo en el que se levantaría Miguel. Él dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es Cristo en batalla.
el gran príncipe que está sobre los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y en ese día será librado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión eterna. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero Daniel también habla del día de Jehová en el que el príncipe Miguel se va a levantar. Malaquías capítulo 4, al final del Antiguo Testamento en nuestras Biblias. Malaquías capítulo 4 es el capítulo tiene solo 6 versos y todos tienen que ver con el día de Jehová y la suerte de unos y la suerte de otros. Miren lo que dice Malaquías, Malaquías capítulo 4 verso 1. Malaquías 4:1, porque he aquí que viene ardiente como un horno. Se está refiriendo al día de Jehová. Viene ardiente como un horno. Se refiere al día como un horno, un horno. Yo recuerdo que siendo niño me mandaban a una panadería a comprar pan. Y yo miraba, a veces abrían la puerta y veía el horno. Es una cosa terrible. Y él dice, el día de Jehová ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán en estopa. Aquel día que está por llegar los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. En ese día, la raíz de todo pecado, Satanás, será destruido. Y en ese día, las ramas, los pecadores que hayan querido seguir el camino de Cristo, y los ángeles malvados serán destruidos también. Pero hay otro grupo que no tienen que preocuparse de ese día. Y ahora él dice, mas vosotros los que teméis mi nombre, a otro grupo, los que le temen a Jehová, ese día será un día para nacer el sol de justicia. Él traerá en sus alas salvación y el pueblo de Dios saldrá, dice, saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollarán los malos, van a pisotear los malos, que la ceniza de ellos quedará bajo la planta de vuestros pies. Y dos cosas interesantes, el capítulo 4, acordaos de la ley de Moisés. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas para Israel. La ley de Moisés. Aquí se está hablando la ley que fue dada en Horeb. Está diciendo, justo antes de ese día, por favor, acuérdense de los 10 mandamientos. Y luego habla de la venida del profeta Elías, que en la primera venida, que la refiere en Malaquías 3:1, se refiere a Juan el Bautista, pero que justo antes de que Cristo venga, del día grande de Jehová, Dios mandaría un pueblo profético que representaría a Elías para que te diga a ti, como hizo Juan el Bautista preparando el camino de Cristo. Ahora, a través de la predicación del evangelio, el camino de Cristo tiene que ser preparado para la segunda venida. Vamos a terminar con algunos textos acerca de la venida de Cristo en el Nuevo Testamento. El día de Jehová. El día de Jehová. Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo prometió que vendría otra vez en ese día grande del Señor. Algunos textos. Hechos 2:20 repite otra vez que el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, grande y manifiesto. Pero hay dos textos. Hay uno en la primera carta de Tesalonicenses, que no lo voy a leer hoy porque vamos a hablar mañana de él en el contexto de las señales. Pero 2 o 3 textos. La segunda carta de Tesalonicenses 2:2-4. Segunda carta de Tesalonicenses 2:2-4. Miren lo que dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga la apostasía, el hombre de pecado se manifieste. Mañana, hago un paréntesis, vamos a hablar precisamente de este texto
y otros textos. Pero Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3. ¿Saben lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Le dijo Pablo a los tesalonicenses que el día del Señor vendría como ladrón en la noche. Por eso esa insistencia de los profetas, porque el día llegará de sorpresa, rápido. Y eso tenía que ser predicado en cada generación. Por eso Dios mandó profetas a cada generación, para que cada generación no tenga excusa. Los días de Isaías, los días de Amós, los días de Miqueas, los días de Joel, los días de Sofonías, los días de Malaquías, los días de Daniel, los días de Juan el Bautista, los días de Pedro, los días de Pablo, cada generación, los días de Lutero, los días nuestros. Este evangelio ha sido predicado por una razón. Ahora, un texto antes de llegar al texto final de Apocalipsis. Segunda de Pedro 3, 3 al 10. Sabiendo primero esto, que en los posteros días, hoy los últimos días, vendrían burladores que andarían según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Hay un parecido muy importante entre la segunda carta de Pedro y Judas. Comenzamos hablando de Judas, carta de Judas y segunda de Pedro, se parecen mucho, o sea, muchísimo, muchísimo. Hay una interdependencia. Ambos hablan de burladores, ambos hablan de que vendrían muchos preguntando, burlándose y diciendo, pero ¿de qué está hablando este? Si esto se ha dicho siempre. Ya Pedro advirtió eso. Ellos dirían, porque desde los días que durmieron nuestros padres, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación, pero ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos, y por la palabra de Dios persisten. Y dice ahora, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está volviendo a Noé y está diciendo, miren lo que pasó. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, que Dios no cuenta el tiempo como nosotros contamos el tiempo y que Dios está interesado en salvar a cada generación. Para Dios un día es como 1000 años. Dios no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Dios no tarda su día, sino que es paciente para con nosotros, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Usted y yo necesitamos arrepentimiento. Usted necesita ser bautizado o bautizada. Prepararse urgentemente para ese día que está por llegar, que las señales lo indican y que lo vamos a ver mañana. El Señor no retarda su promesa. Dios no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Otra vez, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Y en ese día, dice Pedro, que los cielos pasarán con gran estruendo. ¡Pam! Los elementos ardientes serán deshechos. ¡Shh! Y la tierra y las obras de sus manos, por las que tanto nos afanamos y a la que muchas veces le damos el primer lugar, obviando a Cristo, serán quemadas. Todo el libro de Apocalipsis tiene que ver precisamente acerca de ese día. Voy a leer un solo texto, Apocalipsis 6, 16 y 17. Dice que en ese día los hombres, los impíos, hombres y mujeres, le van a decir a los montes y a las peñas cuando finalmente llegue el día de Jehová, grande y terrible,
como un horno, viene abrasador para los impíos. Van a decir en ese día, caed sobre nosotros. Le van a rogar a los montes, caigan sobre nosotros. A las peñas, por favor, peña, cáeme arriba, mátame, aplástame. Escóndeme del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y ahora dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Eso dice Apocalipsis, profetizando lo que pasará en ese día. Cuando llegue el día de Jehová, el gran día de su ira ha llegado. Y ahora hace una pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermanos y amigos, todos los profetas han sido consistentes con relación al día del Señor, al día de Jehová. Será ese día y no una plaga, no una peste. Esos son señales, pero no una plaga, no una peste, no una guerra, no un error de laboratorio, lo que acabará con este mundo, no un choque de un meteorito. Dios puso las cosas muy bien. Nada de eso. Es la intervención de Jehová que ha sido consistentemente presentada por todos los profetas y que podemos rastrear las imágenes al diluvio, al diluvio, a Sodoma y a Gomorra, a la liberación de Dios por Dios de su pueblo y a la destrucción de los impíos, que vino en una miniatura, en una pequeña semblanza, en el castigo a ciudades impías. Pero que los profetas hablaron de un día de Jehová futuro a distintas generaciones que hoy duermen. Si esas generaciones lo aceptaron o no lo aceptaron es su problema. El que lo aceptó bien, el que no lo aceptó también, pero el día de Jehová sigue estando en un futuro cercano, inminente para mi generación. Y la predicación es inminente. ¿Tú sabes por qué? Porque la predicación es para cada generación. Es nuevo para cada generación. Y es inminente no solamente porque viene pronto, sino porque tú no sabes si hoy tú te vas a morir, si tú no sabes si tú vas a despertar mañana. Yo no sé si yo voy a despertar mañana. Tú no sabes si vas a morir, ni siquiera cómo vas a morir. Si un carro, si te va a dar un infarto, si te van a descubrir un cáncer, Dios te libre. Tú no sabes. Tú no lo sabes. Yo no lo sé. Y si eso sucede, ahí mismo tú quedaste y para ti ya llegó el día del Señor. No porque haya llegado porque todavía está en el futuro, sino porque tú no tendrás tiempo para arrepentirte. La Biblia ha advertido que el día del Señor vendrá como ladrón, pero Dios no quiere que a ti te encuentres desapercibido. Por eso estamos haciendo esta semana acerca de la segunda venida una serie de todos los, no de todos los eventos, pero de los principales eventos, para que tú estés claro y tú tomes tu decisión. Y si aún así no quieres, bueno, ya tú tendrás que darle cuenta a Dios. Pero la iglesia tiene un papel profético también que tiene que jugar, y que así como Dios levantó a Miqueas, ahora Dios levanta a estas iglesias y levanta a los pastores y levanta a los líderes y levanta a las personas para que hablemos del día de Jehová. Sí, hay un día de Jehová. Y ese día, el gran día de su ira, ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Lo que pase contigo en ese día depende de ti, porque Dios ha hecho provisión para tu salvación y para mi salvación. Si tú ahí donde estás le dices, Señor, yo quiero que tú me ayudes a en ese día yo poder mantenerme en pie por tu gracia. Si tú quieres eso, si tú deseas eso, yo quiero orar contigo de todo corazón. Y quiero invitarte a que tomes una decisión ahora, porque Dios a ti te ha estado llamando mucho tiempo y tú has estado huyendo del Señor, pero te puedes morir. O el día del Señor puede sorprenderte. ¿Y qué le vas a decir? ¿Le vas a decir que no conocías la palabra? ¿Le vas a decir que no escuchaste este mensaje?
¿Le vas a decir que no entendías? Las excusas no tendrán valor. Hoy es el día aceptable. Acepta al Señor. Oramos. Querido Padre Celestial, alabado es tu nombre. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu bondad. Gracias te damos por el mensaje. Y te pedimos, oh Dios, que nos permitas estar preparados para ese gran día del Señor. Mañana estudiaremos las señales del fin. Ayúdanos, Padre, a poder entenderlas. Danos luz, danos entendimiento y bendícenos. Y bendice y acepta esos corazones que en este momento te dicen, Señor, ayúdame a estar preparado para ese día o preparada en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Hemos gozado de un mensaje especial en el día de hoy, donde hemos hablado acerca del día del Señor. Hermanos, qué manjar hemos disfrutado hoy del estudio de la palabra, del estudio de la Biblia. Quiero saludar a todos los que han estado presentes en el día de hoy. Hoy acepta al Señor. Saludo a los que están en el webinar, aquí en el Zoom, a los que están por la cadena de teléfono y a aquellos que están en el Facebook. Gracias al Señor. Tenemos un buen grupo de personas que ha estado escuchando la palabra poderosa de nuestro Dios. Mañana continuamos con un tema especial. El tema para mañana es las señales del fin. No te debes perder este mensaje para mañana. Tienes que colocarlo allí. Por favor, colócalo en tu agenda. 8 de la noche, una cita especial. Y para aquellos que están entrando a través del Zoom, estamos desde las 7:30 con un servicio de oración, un servicio de canto, intercesión, algo muy especial para gloria y honra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Nos despedimos con nuestro himno tema, la redención muy cerca ya está. Vamos a escuchar este himno tema y con esto quedamos despedidos y nos vemos mañana para gloria del Señor. Hace años escuché que Jesús volverá